En el presente video se analizará el modelo de evaluación holística, teniendo en cuenta también qué significa el holismo, qué podemos interpretar por el holismo, y con base en esto, teniendo en cuenta esto, pues profundizar un poco en el modelo de evaluación holística, también teniendo en cuenta pues lo explicado en la sesión pasada, en la exposición, lo que alcanzamos a abordar. Entonces pues la idea es aquí hacer un pequeño resumen de manera muy breve sobre lo que significa el holismo. Pues recordemos que la palabra holismo proviene del griego holos, que significa básicamente entero, completo, algo, o sea, podemos resumirlo en el todo. Entonces, digamos que en el caso del análisis o sea, en la comprensión del ser humano, podemos decir que para interpretarlo como un todo, entonces, según varios autores ingleses, por ejemplo, el ser humano se debe revisar desde varios planos, desde una perspectiva multidimensional, por ejemplo, analizando el plano físico, biológico, emocional, intelectual y espiritual, para poder comprenderlo en su totalidad. Obviamente, pues se pueden agregar otro tipo de dimensiones, otro tipo de planos para su mejor comprensión. También es importante tener en cuenta que el holismo debe partir de la integralidad, de la multiperspectivismo y la multidimensionalidad como elementos que servirán en el propósito de entender cualquier objeto de estudio no desde una manera unidimensional, sino desde la multidimensionalidad. Pues es algo importante por lo que se caracteriza el holismo. Ya en cuanto a la evaluación holística, entonces debemos partir del entendimiento de todos, teniendo en cuenta los diferentes actores, sectores involucrados en la educación. Entonces la evaluación holística debe partir desde una valoración total, debe ser dialógica, formativa, compartida, comprensiva y cualitativa. Pues teniendo en cuenta estos puntos, estos elementos, se los deben tener en cuenta a la hora de evaluar, a la hora de este mismo proceso que es importante en general en el proceso educativo. Entonces, para esto se deben partir de diferentes procesos y herramientas, no solamente identificar los que creemos más importantes o este tipo de cosas, sino tener en cuenta la mayor diversidad posible y involucrando, pues como les decía, los diferentes sectores sociales, los diferentes actores educativos, como la comunidad educativa, los padres de familia, el comité, los estudiantes, generar un diálogo entre el estudiante y el docente que pueda intercambiar ese diálogo de saberes, todo ese tipo de cosas para tener en cuenta esto como un elemento importante para tenerlo en cuenta en el proceso educativo. Entonces, a partir de esto, pues hay que tener en cuenta que se debe partir de las necesidades de cada quien. Entonces, este modelo lo que ofrece es eso, partir de las diferentes necesidades, reconocer que los estudiantes son diferentes, tienen formas, posturas paradigmáticas, imaginarios sociales diferentes, no todos piensan igual. Entonces en un aula podemos perfectamente encontrar una gran diversidad, lo que nos hace pensar que el mejor modelo, uno de los mejores modelos para abordar, como en este caso, el proceso evaluativo debe ser desde el holismo, teniendo en cuenta todo este tipo de diversidades, para así hacer un proceso de manera integral que nos permita atender todo esto desde la multidimensionalidad y así, digamos, que reconocer los diferentes factores y los diferentes elementos que son importantes a la hora del proceso La educativo. evaluación holística contempla los siguientes caracteres. El primero es el carácter integral. Este involucra las dimensiones intelectual, social y afectiva. Luego encontramos el carácter procesal. Este se caracteriza porque requiere comprender la evaluación como un proceso que abarca un todo en cuanto al ámbito educativo y no solamente es un momento del mismo. Luego encontramos el carácter sistemático, el cual organiza por etapas que son planificadas debidamente, en las que se establecen inicialmente los aprendizajes que se evaluarán y luego los instrumentos que se van a utilizar. Posteriormente encontramos el carácter participativo, el cual requiere la interacción entre docente-estudiante con el fin de posibilitar una comunicación abierta que permita al docente ir más allá de la observación.
El carácter flexible facilita los procesos de aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta que cada uno maneja unos estilos de aprendizaje y unos ritmos totalmente diferentes. Por último, el carácter criterial compara los diferentes avances que tiene el estudiante a lo largo de su proceso educativo para así poder valorar su rendimiento y esfuerzo. Bueno, la evaluación holística tiene diferentes modelos o enfoques. El primero de este es el del contexto, que es una valoración global del estado, ya sea de la institución o de un programa, en relación con sus virtudes o sus problemas. En esto se intenta ver que las metas están en relación con las necesidades que tenga el programa. Para esto se desarrollan evaluaciones diagnósticas, test de diagnóstico, para que con las hipótesis se hagan los cambios. Luego viene la evaluación de entrada, que es prescribir un programa para realizar los cambios necesarios, a ver si se cumplen con las necesidades. Entonces para esto se tiene que contrastar con programas que sean similares o con textos, o ya de plano investigar con expertos que ayuden para analizar muy bien cómo se tiene que diseñar el programa. Después de esta ya viene la evaluación del proceso. Esta pues permite que una comparación permanente en la realización del programa. Esta evaluación ya la tiene que realizar son los administradores de la institución. Esto sirve para pues brindar la información acerca de cómo va el programa. Para esto pues se puede decir que el evaluador del programa pasa a ser el evaluado. En este sentido se tienen que hacer observaciones, informes, reuniones para que se vea que el proceso del programa esté en acorde como está establecido. Luego viene pues la evaluación del producto, que es valorar y juzgar los logros y la solución de las necesidades. De esto viene algo muy interesante, que es la metaevaluación. La metaevaluación es evaluar la misma evaluación, con qué criterios, con qué métodos utilizaron para hacer que el producto del programa sea acorde con lo establecido. Después viene la evaluación constructivista, parte de un plan o un programa de estudios fundamentados en procesos. Por lo que el modelo constructivista en Colombia es un poco complejo para la mayoría de docentes, por lo que se hace más que todo es en proyectos sociales. En este sentido, se ve una perspectiva sistémica, la institución vista dentro de un sistema rodeado de más sistemas. En ese sentido, se puede decir que es un sistema abierto. Pues de acuerdo con los criterios establecidos en un análisis sistemático, se tiene que ver diferentes etapas para lograr los resultados: pertinencia, logros, eficacia y la diferente metodología que se usó para realizar la relación entre el contexto, las herramientas y los procesos. El proyecto pues tiene que ser visto como un sistema en acción. De aquí viene algo también que es la autoevaluación, que es el análisis y la reflexión introspectiva y prospectiva para mejorar el servicio educativo. Esto con fines de generar una acreditación, ya sea en la educación superior. Por último, tenemos la evaluación holística en competencias, que se parte en dos ramas: la formación académica y el desarrollo humano. Para esto, en la educación del desarrollo humano se ven las competencias profesionales. Están las genéricas y las específicas. Las genéricas son saberes y destrezas generales, y las específicas tienen que ver ya con más particularidad en un tema que sirva para el desarrollo. En este sentido, pues también se puede ver las formaciones humanas, que son los valores y actitudes propios en un ambiente laboral, el desarrollo de la personalidad individual y profesional, una formación ética, realista y práctica, mediante actitudes curriculares y extracurriculares para encontrar un sentido en su vida individual y social. Ya también, por último, vienen las competencias académicas, que es la interacción entre teoría y práctica, reflexión, análisis e interpretación. Propone soluciones en su entorno sociocultural, por lo que estas competencias académicas permiten al profesional educativo ir más allá de lo que se quiere lograr. Una de estas competencias es la informática, selección y manejo de la información para lograr eficacia. Ver las TICs como una oportunidad de mejora en el ámbito educativo, y la de investigación, producción de conocimientos en función de necesidades individuales y profesionales del educador. Y las subcompetencias, que ya son conocimientos o destrezas que debe tener todo profesional para alcanzar las competencias generales.